Buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos a ir con el tema de la segunda revolución industrial e imperialismo. Todo esto se desarrolla, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX y se extiende hasta la Primera Guerra Mundial, aunque, bueno, incluso después, y los efectos del imperialismo, pues, bueno, se han dejado ver y se dejan ver y sentir incluso en la actualidad. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es este tema. Vamos a empezar con la segunda revolución industrial. Aquí en este gráfico lo que vemos es una comparativa en el nivel de industrialización de los diferentes países. Los principales países que se industrializan, vaya. Y si os fijáis, empieza en la época de la primera revolución industrial, ¿no? 1760-1780, en el que destaca, como ya sabemos, Inglaterra. Inglaterra sigue siendo una gran potencia industrial, en algunas épocas sacándole mucha diferencia al segundo, pero fijaos que en esta segunda revolución industrial va a ser finalmente sobrepasado por Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y tenemos a Alemania en tercer lugar, que también experimenta una industrialización muy fuerte. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que los principales países que protagonizan la segunda revolución industrial, van a ser Alemania y Estados Unidos. Si bien el Reino Unido sigue siendo una gran potencia industrial. Lo que ocurre es que no destaca con la claridad que lo hacía en la primera revolución industrial, y ahora es Estados Unidos el que va a tomar el liderazgo. Sobre todo en ciertos sectores, como la siderurgia. Bueno, en esta segunda, igual que en la primera, había una serie de fuentes de energía que se empiezan a utilizar. En esta segunda aparecen otras fuentes de energía que además van a ser las que seguimos utilizando en la actualidad, o algunas de ellas por lo menos, como es el petróleo y la electricidad. Las principales industrias van a ser estas cuatro que aparecen aquí: siderurgia, la producción del acero, química, farmacéutica, que de alguna manera entraría dentro de, o estaría muy ligada a la anterior, a la química, y la de los transportes. Y ahora vamos a ver una por una en como que, digamos, qué inventos aparecen y cómo se desarrollan. Bueno, la siderurgia, como ya sabéis, como ya acabo de decir, es la producción del acero, que es una mezcla de hierro y carbono. Entonces, este material, el acero, se va a emplear muchísimo en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo en la construcción. Resulta más resistente y también tiene más flexibilidad que el hierro al contener esa parte de carbono, ¿no? Y bueno, es en estas fundidoras este tipo de fundidoras que veis en la imagen, donde se producía el acero. En cuanto a la industria química, bueno, a partir de ella se desarrollan multitud de productos, entre ellos algunos de los que veis aquí, como los detergentes o los explosivos, el celuloide y muchísimas otras cosas. La farmacia por fin se va a convertir en una ciencia. Antes la farmacia era una cosa un poco artesanal, que se llevaba a cabo por gente que entendía de hierbas y un poco de medicinas, y de si mezclas estas hierbas con estas otras, y en fin, una cosa un poco como de ensayo y error, ¿no? Es decir, descubrir en la naturaleza aquellos productos que hacen bien al organismo y aplicarlos, pero sin una base científica. Bueno, a partir de ahora ya se va a estudiar con una base científica y se convierte en una gran industria, ¿no? Ya sabemos hoy lo que suponen las farmacéuticas, ¿no? Unas grandísimas industrias que mueven muchos millones. Bueno, pues se empiezan a producir medicamentos en masa, como lo que tenemos hoy, es decir, medicamentos para casi toda la población. Bien, en cuanto al transporte, aquí hay muchos inventos que aparecen y que revolucionan la forma de viajar y de comunicarnos a larga distancia. Y el primero de ellos, como veis, es el automóvil, perfeccionado por... Había muchos experimentos anteriores, pero bueno, el motor de combustión lo perfeccionan el matrimonio de Carl y Bertha Benz, lo que luego será la famosa marca Mercedes-Benz. Y bueno, aparte de eso, pues tenemos los tranvías, como este que veis aquí en la imagen, que funcionaban por energía eléctrica. Aquí tienen esta especie de soporte, bueno, de vara, que llamaban el trole, y que va sujeta o va, digamos, rozando unos cables eléctricos, y por ahí se conduce la electricidad para que funcione el tranvía.
muy populares en algunas ciudades durante estos años a principios de siglo y que luego con el tiempo han ido volviendo a algunas ciudades. Unas los mantienen, otros no. Y como veis, este de aquí está en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, y así era como se veía en la época. Aquí abajo a la izquierda tenemos uno de los primeros trenes de metro. Como veis iba, digamos, sin cubrir ni nada, y es el de Nueva York en concreto. Que también el metro, pues bueno, pues funciona mayormente con energía eléctrica. Esta de aquí, esta imagen del medio, son los famosos hermanos Wright celebrando que su invento funciona. Los primeros, el principio de la aviación, el principio de la aeronáutica se dio con ellos. Y bueno, la verdad es que era el sueño del ser humano, ¿no? Lo de poder volar. Se habían hecho muchísimos experimentos a lo largo de la historia, algunos con resultado catastrófico, como podréis imaginar, pero por fin los hermanos Wright dan con ello, en aplicar el motor a un aeroplano y consiguen grandes éxitos en la aviación, y después a partir de ahí se desarrolla pues muchísimo, como ya todos conocemos. Otro invento volador era el dirigible, que era pues como un salón flotante, porque allí sin ser muy rápidos, pues eran muy lujosos, es decir, tenían sus restaurantes dentro, sus salones para reuniones, lectura, incluso conciertos, en fin. Se siguió utilizando sobre todo hasta la Primera Guerra Mundial, incluso se utilizó como máquina de guerra sin demasiado éxito, y luego ya pasó un poco al desuso. El dirigible ahora, pues algunas empresas tienen un dirigible como para hacer publicidad o para hacer reuniones a bordo y cosas así, pero bueno, que como medio de transporte de personas pasó a la historia sobre todo a raíz de aquel famoso accidente del Hindenburg. Bien, en cuanto a la electricidad como fuente de energía, pues todos sabemos el papel que tiene hoy en nuestras vidas. Nuestras casas están llenas de aparatos eléctricos, bueno, en nuestras casas y cualquier edificio. Y algunos de los inventos más relevantes los tenéis aquí: el teléfono de Graham Bell, la bombilla eléctrica de Edison, el fonógrafo también de Edison. Edison tiene muchísimas patentes. Y el cinematógrafo, abajo a la izquierda, de los hermanos Lumière, que es pues el origen del cine. Bien, con todo este desarrollo, todos estos inventos, claro, los empresarios ven que la producción tiene que incrementarse, porque cada vez más gente demanda estos nuevos inventos, ¿no? Estos nuevos hallazgos científicos e industriales. Entonces empiezan a pensar y dicen, ¿cómo podemos hacer para fabricar más en menos tiempo? Y hay un señor que se llama Taylor, que pone las bases de una teoría que básicamente lo que dice es que hay que ahorrar todo el tiempo posible en el proceso productivo. ¿Cómo? Pues poniendo a los trabajadores más juntos, que no haya que ir a buscar los materiales muy lejos, es decir, que todo esté cerca, de manera que todo se haga en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de movimientos posibles. Él lo estudió hasta el punto de cronometrar lo que tardaba un trabajador de ir, digamos, de una mesa a otra, cuántos metros tenía que haber desde un producto al otro, desde una máquina a otra, en fin, lo calculó todo con pelos y señales, y entonces puso en marcha, más que puso en marcha, teorizó sobre la mejor manera de funcionar de las fábricas. Y después Ford, que todo el mundo lo conoce por su empresa automovilística, pues se le ocurrió, dentro del pensamiento de Taylor, se le ocurrió hacer una cosa que sigue funcionando hoy, que es la cadena de montaje. La cadena de montaje o cadena de producción pues consiste en esto que veis ahí en la fotografía, es decir, el producto semi-elaborado va pasando por una cinta transportadora y cada trabajador hace una cosa. En este caso son botellas, pero podría ser cualquier objeto industrial, ¿eh? Pues ahí veis unas trabajadoras, ¿no? Una le pone la etiqueta, otra le pone el tapón, otro le pone la etiqueta sobre el tapón, en fin. De manera que estés continuamente trabajando y produciendo sin parar, y que este sistema no se detenga. Entonces, bueno, la producción aumentó exponencialmente, como podéis imaginar, en todo tipo de productos, y el señor Ford pues puso en marcha o sacó a la venta el modelo T,
el Ford T, que fue el primer utilitario. ¿Qué ocurría antes? Que el automóvil, bueno, pues como había muy pocos y se fabricaban casi solo prototipos y tal, los que había eran muy caros. Henry Ford, con su modelo de la cadena de montaje, pudo conseguir fabricar muchos coches en poco tiempo y eso abarató el precio después. Entonces, como los producía en masa, los podría vender más baratos. ¿Y qué pasó? Pues que todo el mundo en Estados Unidos, todo el mundo más o menos de clase media, se podía permitir tener este coche, tener el Forte. Entonces, Estados Unidos se inundó literalmente del modelo Forte. Y en cuanto a la demografía, aquí tenemos un gráfico que nos indica el aumento de población en Europa. Como veis, empieza en 1500, había unos 100 millones de personas en 1500 y por siglos crece muy poco, o incluso hay épocas en las que por causa de las guerras o de las epidemias decrece. O sea que el crecimiento es bastante lento hasta la Revolución Industrial, la primera, y después en la segunda, ya a mediados del siglo XIX, 1850, 1870, como veis el crecimiento es exponencial. O sea que todos estos adelantos pues también repercuten en la demografía. La gente vive más, se pueden producir más alimentos, hay adelantos en la salubridad, hay adelantos en la higiene, en fin. La gente vive más y bueno, gracias al mejor nivel de vida también pueden tener más hijos y que estos hijos sobrevivan, no como en el antiguo régimen. Y la población mundial aumenta exponencialmente hasta el día de hoy, que digamos que sigue aumentando, pero tiende ya, hay signos que nos indican que a día de hoy la población ya se va deteniendo ese aumento tan grande que había. Pero bueno, lo importante de este gráfico es saber que una de las consecuencias de la revolución industrial es precisamente ese aumento demográfico. ¿Esto qué produce también? Pues bueno, como siempre la mecanización produce un aumento de producción muy grande, pero también produce paro, porque lo que hace una máquina, pues antes lo hacían 10, 15 personas. ¿Qué ocurre? Que mucha gente ante el panorama del desempleo pues decide emigrar, decide irse a otros países. Aquí tenéis algunas de las rutas migratorias más grandes que se dieron, sobre todo desde Europa, que es el continente donde esta segunda revolución industrial tiene más pegada, y en Estados Unidos también. Lo que ocurre es que Estados Unidos era muy grande y había mucho sitio que ocupar todavía, hay mucha zona que industrializar. Entonces, mucha gente, sobre todo en las Islas Británicas, como veis, se va a Estados Unidos. También muchos italianos, como veis esta flecha de aquí. En España hay más inmigración hacia Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay. Bueno, porque el idioma ayuda siempre, ¿no? Y bueno, y desde Inglaterra también hay mucha inmigración a las colonias que tienen a lo largo del mundo. Por ejemplo, la India, un país muy grande con muchas materias primas, o Australia, lo mismo, Nueva Zelanda. En fin, que también hay una gran corriente, hay grandes corrientes migratorias debido a la industrialización. Es otra de las consecuencias. Bueno, vamos a la segunda parte del tema, que es el imperialismo o colonialismo. Bueno, este mapa que veis aquí, como ahí dice, es del mundo en 1900 y por banderas, pues se puede ver a qué país, a qué metrópoli pertenecía cada colonia. El mayor imperio era el británico, como ya hemos dicho muchas veces. Fijaos, Canadá, que es un territorio enorme, muchos territorios en África, prácticamente del norte a sur, Australia, otro territorio enorme, Nueva Zelanda, la India, en fin. Y luego un sinfín de islas en los océanos, un sinfín de islas pertenecían al Reino Unido. Bueno, otra gran potencia colonial es Francia, ya veis que tiene casi todo el occidente de África, es suyo, tiene la zona de Indochina, tiene Madagascar y luego también otro sinfín de islas en el Pacífico. La zona este de Canadá, lo que llaman el Quebec, es, aunque aquí no lo pone, es básicamente francés o muy francófilo.
Y después pues hay otras potencias, como Portugal, aquí lo tenéis, Angola, Mozambique, aparece también Alemania por aquí, aparece también España, el Sáhara Occidental, el norte de Marruecos, bueno, pero fundamentalmente son Francia y el Reino Unido las grandes potencias imperiales. Rusia también, lo que pasa es que se expande hacia el este a territorios casi desiertos, ¿no? Lo que hoy conocemos como Siberia y tal, entonces sí se expande, pero a territorios que tampoco tienen tanta relevancia, al menos por lo pronto. Bueno, este es el mapa de África, que es un ejemplo de colonización muy claro, porque prácticamente no hay países independientes, solo hay dos, Abisinia, que hoy es Etiopía, y Liberia. Abisinia porque resiste el ataque de los italianos, y Liberia porque es un país que se fundó con antiguos esclavos estadounidenses y entonces estaba bajo la protección de Estados Unidos y nadie quería tener problemas con ellos, con Estados Unidos, así que se quedaron sin colonizar, pero todo el resto de África, un continente inmenso, fue colonizado. Ya veis en morado los grandes, enormes territorios de Francia y en rojo los de Inglaterra, que son los más, los más grandes. En Berlín tuvo lugar una conferencia presidida por el canciller de hierro, ya sabéis, Otto von Bismarck, aquí en el medio, para organizar el reparto de África pacíficamente. Es decir, lo que Bismarck no quería era que los conflictos por los territorios en África llevasen a una guerra en Europa, porque él sabía que Alemania, con toda la fuerza del ejército prusiano que ya hemos visto y tal y cual, seguía siendo una nación muy joven y que necesitaba tiempo para sentarse. Una nación con cierto poder, económicamente fuerte, industrialmente fuerte, pero aún frágil y vulnerable. Bien, entonces Bismarck organiza esta conferencia y más o menos los países se reparten África. Aún así seguirá habiendo ciertos problemas. Por ejemplo, el incidente del mapa rosa, que tuvo lugar en 1890, en el que participaron Portugal y Reino Unido. Portugal tenía esta zona de aquí, del oeste, del suroeste de África, que es Angola, y esta zona de aquí, al este, al sureste, que se llama Mozambique. Y querían conectar los dos territorios. Bueno, pues la parte intermedia pertenecía al Reino Unido y entonces no estaban dispuestos, bajo ningún concepto, a dárselo a Portugal. El Reino Unido manda un ultimátum y finalmente Portugal se retira ante las posibilidades de tener guerra con Reino Unido. Y ahí quedó todo, ¿no? Se llama mapa rosa porque ellos presentaron precisamente este mapa con esta zona coloreada de color rosa, diciendo que esas eran sus aspiraciones coloniales. Otro incidente grave tuvo lugar entre Francia y Reino Unido, aquí, en Fachoda, en esta zona de Sudán. ¿Qué ocurre? Que aquí en este mapa se ve muy claro. La flecha verde es el Imperio Británico. La flecha roja es el Imperio Británico. La flecha verde es el francés. Y lo mismo de siempre. Los británicos tenían todos estos territorios de norte a sur y Francia tenía grandes territorios en el oeste y algunos territorios más pequeños en el este, esta zona este país que se llama Djibouti. Bueno, pues Francia quería unirlos. ¿Dónde se produce el conflicto? Como es lógico, en la zona donde se cruzan con los ingleses. Entonces, bueno, pues nada, hubo algún rifirrafe, pero al final, Inglaterra plantea también a Francia que se tiene que ir de allí y no llega a haber una guerra abierta. Los franceses se retiran y ya está. Otro conflicto en África, esta vez en el sur, pues son las guerras bóeres o guerras de los Bóer. ¿Qué eran los Bóer? O las repúblicas Bóer. Eran estos dos países de naranja que veis aquí, que eran descendientes de antiguos colonos neerlandeses. De hecho, Boer quiere decir campesino en neerlandés y se refiere pues a que toda esta gente habían sido básicamente campesinos que venían de los Países Bajos, se asentaron ahí en el siglo XVII y XVIII y tenían allí sus granjas y tal. Y bueno, con el tiempo pues se configuraron como dos repúblicas independientes. El Reino Unido, que quería controlar toda esta zona del sur de África, pues entra en guerra con las repúblicas bóeres. Dos guerras muy duras, una en 1880, que al final quedan tablas más o menos, incluso podríamos decir que las repúblicas bóeres ganan porque resisten, y la otra en 1899, que dura unos 3 años y que se salda con victoria, por fin,
del Reino Unido y el Reino Unido acaba por conquistar también esas tierras. En cuanto a Asia, también hay problemas, como es lógico. El sur y sureste de Asia es muy rico en materias primas, entonces allí es donde concentraron sus intereses las potencias coloniales. Aquí tenéis más o menos el reparto por colores. En rosa tenemos el Imperio ruso, ya lo hemos visto antes, enorme. En naranja, el Imperio inglés. Y aquí es donde tenemos el primer problema. Rusia quería ir hacia el sur y el Imperio inglés pues quería ir hacia el norte o mantener estas tierras de Cachemira y todo esto que tiene aquí en lo que hoy es India y Pakistán. Para evitar la guerra después de muchas tiranteces, decidieron fundar un estado tapón, lo que se llama un estado tapón, que es el país de Afganistán. Entonces, es un país que se creó artificialmente y se puso ahí en medio para evitar que rusos y británicos se enfrentaran. Exactamente lo mismo pasa en el este. Aquí tenéis Birmania, que pertenecía al Imperio Británico, y aquí en esto de color verde es lo que llamamos la Indochina francesa. La Indochina francesa es lo que hoy es Vietnam y Laos y Camboya. Y pues ocurre el mismo conflicto, unos se expanden hacia el oeste, otros se expanden hacia el este, y para no entrar en guerra al final lo que deciden es crear un estado tapón. En este caso es el estado de Siam, que hoy es conocido como Tailandia. ¿Qué más? Japón tuvo... Esto es el mapa ya de 1914. Entonces, a finales del siglo XIX hubo más pelea y Japón llegó a entrar en Corea y en el norte de China y mantuvo esta isla de aquí que aquí pone Formosa, es lo que hoy conocemos como Taiwán. En cuanto a Estados Unidos, tenía las Filipinas, que se las había arrebatado a España en la guerra de Cuba en 1898. Como España pierde, pues Estados Unidos se queda no solo Cuba, sino también Puerto Rico y las Islas Filipinas. Y son importantes, ya más allá de las materias primas que pueden obtener, estos son muy importantes como bases militares. Es decir, en caso de que hubiera guerra, mantener estos puertos abiertos, puertos que son militares y también comerciales, eran muy importantes desde el punto de vista estratégico. Bien. ¿Qué más? Lo que hoy es Indonesia, que pertenecía a los Países Bajos, pues seguía perteneciendo. Ahí es donde, digamos, los neerlandeses tuvieron su foco comercial importante. Alguna poca cosa, las posesiones alemanas. Esto Bismarck lo quería sobre todo para tener también bases militares y poco más. Entonces, aquí lo importante es saber quién controlaba cada zona, es decir, la India y alrededores. Es que la India antes era mucho más grande de lo que es hoy, porque hoy es Pakistán, que es esta zona de aquí al oeste, la India y otro país aquí al este que se llama Bangladesh, ¿no? Entonces, controlaba toda esta parte en el Reino Unido, y además no solo políticamente es grande, sino que además le daba acceso a controlar mucho el comercio en todo el Océano Índico, con todos los puertos que tenían. Entonces, y la zona de la Indochina francesa, todo el Imperio ruso, que ya digo que se quiere extender. Aquí veis cómo los rusos se van metiendo en Persia y los ingleses también por el sur. Entonces ahí crecen las tensiones, pero bueno. Y lo que vamos a ver ahora es el reparto de China, que no fue una conquista como tal, es decir, los países no invaden China y se lo quedan como para ellos, sino más bien una conquista administrativa y comercial. Es decir, hay diferentes países que entran en China y son capaces de controlar la administración de esa zona comercial, la economía, los comercios, las vías de comunicación, los transportes, es decir, sacar partido de China sin conquistarla políticamente, digamos, aunque en la práctica era casi un control político también, casi una invasión. En la teoría no es del todo así, es más un control del territorio para explotar los recursos, para adquirir ventajas económicas, de comunicación, etcétera. Entonces, incidentes que hay aquí, pues las guerras del opio, porque el opio era muy beneficioso para el Reino Unido. Ellos lo producían en la India y en Pakistán y lo introdujeron en el mercado chino.
y hasta el punto de que en China millones de chinos se volvieron adictos al opio, ¿no? Entonces el emperador dijo, esto no puede ser, tenéis que dejar de introducir opio en China y cualquier barco que se acerque a un puerto chino con opio lo vamos a hundir y lo vamos a quemar y tal. Y esto es un aviso, se le envió incluso una carta a la reina Victoria de Inglaterra, pero el resultado fue el contrario. Entran en guerra el Reino Unido y China por el asunto del opio, y el Reino Unido arrasa en dos guerras que hay, ya las veis aquí, de 39 y 42 y entre el 56 y el 60, y el Reino Unido derrota completamente al ejército chino. ¿Qué ocurre después? Que obligan a China a firmar los llamados tratados desiguales, que, como su propio nombre indica, daban muchas más ventajas a los vencedores que a los vencidos. Entonces, sobre todo lo que se trata es de que Inglaterra va a controlar un montón de puertos en la costa china para el comercio y para generar riqueza. China tradicionalmente había sido un país muy cerrado en sí mismo, que no tenía puertos abiertos al comercio internacional, tenía nada más que uno, y a través de estos tratados se les obliga a abrir muchos más puertos al comercio y a abrir carreteras y ferrocarriles al comercio internacional, que lo van a controlar estos países, sobre todo Gran Bretaña, pero también otros países que van a ir abriéndose hueco en el mercado chino. Entonces, en este mapa pues se ve bastante bien. La zona de rayas verdes son los rusos, que van entrando y controlando administrativa y económicamente todas estas zonas de aquí: Mongolia Exterior, el Xinjiang, Manchuria aquí al norte, etcétera. Por el sur, ya digo, el Imperio Británico, ¿no? Se mete en el Tíbet, en Sichuan, en toda la prácticamente parte centro y sur de China es lo que controlan. Desde Indochina entran los franceses, también en el sur-sureste. Aquí los ingleses obtienen el puerto de Hong Kong, que era, pues eso, comercialmente muy importante y que ha sido de ellos hasta los años 90, no sé si fue en el 97, cuando tenían acordado devolvérselo a China. Y hoy hay cierto conflicto, claro, porque China a mediados del siglo XX se vuelve un país comunista, pero Hong Kong, como era parte del Reino Unido, no lo era. Entonces, al reintegrar Hong Kong a China, hay un choque de dos sistemas políticos y económicos distintos que ahora están obligados a convivir. Y por eso sigue habiendo cierto conflicto en Hong Kong a raíz de este asunto. Japón, que entra en Corea y también en el sur en esta parte del norte de China que llamamos Manchuria, y también entra aquí en el centro-sur, sureste, en esta región de aquí, a través del control que tienen sobre la isla de Formosa o Taiwán. Estados Unidos le interesa sobre todo mantener puertos comerciales. Desde las Filipinas, que es colonia suya, pues abren puertos al comercio y los controlan. Y en pocas palabras, que los países, las grandes potencias europeas más Estados Unidos y Japón, pues se han repartido China, se han repartido económica y políticamente China, aunque no haya habido una invasión como tal, ¿vale? Esto pues en China causa mucho malestar y se producen diversas rebeliones. Una de las más fuertes es la que llamamos insurrección o rebelión de los Boxers, que tuvo lugar en Pekín y alrededores. Aquí está Pekín o Beijing, y esta zona así de lunares marrones es la zona que los Boxers llegaron a controlar o a por lo menos hacerse fuertes, pero todos los países que tienen intereses en China formaron una alianza de 8 naciones, y por fin a principios del siglo XX derrotaron a los Boxers, y China volvió a estar, o por lo menos esa zona del norte, Pekín y alrededores, en manos de las potencias coloniales. Bueno, ya saliendo del siglo XX, aquí hay otro conflicto grande que ocurre, saliendo del siglo XIX. Otro conflicto grande que fue la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa, ¿qué ocurre? Que Rusia había conseguido establecerse aquí en la zona de Manchuria, en esta zona sombreada, oscura, y tenía unos puertos que ellos consideran muy importantes, unos puertos para el comercio, para militares también, como este de aquí que se llama Port Arthur. ¿Qué pasa? Que a Rusia le interesa mucho tener estos puertos, digamos,
hacia el sur de lo que es su imperio, porque los puertos que tiene al norte, como este, por ejemplo, de Vladivostok, el agua se hiela en invierno, entonces no se puede, vamos, que no puede haber, no hay tráfico marítimo, no pueden llegar ni salir barcos de allí porque el agua está helada en invierno. Sin embargo, esta zona de aquí las aguas son más cálidas y le interesaba mucho tener puertos que puedan funcionar todo el año, como es lógico, aquí en la costa asiática. Bueno, pues a Japón también tiene esos mismos intereses y además tienen una bronca porque Rusia estaba construyendo el ferrocarril transiberiano, que es una cosa, una obra gigantesca, ¿no? de oeste a este de Asia, atravesando Rusia y atravesaba también zonas de Manchuria que controlaba Japón. Entonces los japoneses eso se lo toman muy a mal. Total, que un día los japoneses atacan este puerto, Port Arthur. Bueno, pues empieza la guerra ruso-japonesa entre los años 1904 y 1905 y contra todo pronóstico Rusia es vapuleada y derrotada por completo por Japón. Los rusos llegan incluso a enviar la flota del Báltico, esto aparece aquí, la flota del Báltico desde la otra punta del Imperio Ruso, una flota que era el orgullo de la armada rusa y tal y cual, y se la hunden por completo los japoneses en la batalla de Tsushima. Bueno, total, que Japón gana la guerra y entonces esto constituye una gran humillación para el imperio ruso y una muestra al mundo de las debilidades internas de ese imperio, ¿no? Que con todo lo grande que es, se está viniendo abajo. Aquí esto es una caricatura sobre esa guerra, ¿no? Aquí aparece un soldado japonés muy decidido a la guerra. El oso en las caricaturas políticas y en pinturas políticas, el oso siempre es el símbolo de Rusia, igual que el león es el de Inglaterra, el gallo es de Francia, el águila suele ser Estados Unidos. Bueno, pues aquí veis, ¿no? Como aquí pone por Arthur precisamente, el japonés tiroteando al oso ruso, el oso no se puede ni defender, acaba subido a un árbol asustado ahí y tal, dice que no estaba preparado y tal y cual, pero bueno, el caso es que Japón ha ganado, y dice incluso aquí este personaje, el soldado japonés, dice, ni siquiera he empezado, vamos, que no he empezado todavía, ¿no? Es decir, que el dominio de Japón en ese área va a ser total. Bueno, esto en cuanto al imperialismo y colonialismo ha sido todo muy resumido, pero mayormente estos han sido los territorios importantes que fueron colonizados y por quién fueron colonizados y los conflictos que ha habido. La última parte del tema es el impacto que ha tenido la colonización sobre los pueblos. Bueno, este mapa de aquí nos muestra los países de habla inglesa. En azul oscuro los países que completamente hablan inglés, que es la lengua oficial, y en azul más claro los países donde es lengua cooficial o que el inglés convive con otras lenguas. De cualquier manera veis que son un montón de sitios, un montón de territorios en todos los continentes y un sinnúmero de islas en todos los océanos, un montón de islas y muchas de ellas todavía pertenecen al Imperio Británico, bueno, a Reino Unido, digamos. Claro, el lenguaje es una forma de colonización y de aculturación. Aculturación quiere decir que tu cultura cede ante la cultura del invasor y acaba por desaparecer. Tu lengua, tus costumbres, tu forma de organizarte políticamente, tus religiones, etcétera. Eso es la aculturación. Entonces, en todos estos países que fueron parte del Imperio Británico se produjo en mayor o menor medida una aculturación, una pérdida de la cultura propia en favor de la del invasor. Y entonces, si bien algunas cosas pues pueden haber resultado beneficiosas, como por ejemplo que estos territorios tengan como lengua nativa el inglés o que hayan heredado ciertas instituciones inglesas, por otro lado también es verdad que han perdido un gran acervo cultural milenario. Como ya digo, pues desde las lenguas hasta las religiones, costumbres, etcétera. En países que tenían una civilización así más fuerte y más milenaria como la India, no se llegó a perder. Entonces la cultura india todavía sobrevive, si bien pues fue muy influida por la británica. Bueno, pues ya veis, digamos, todos los países donde se habla inglés hoy y donde se mantiene en cierta manera es algo de cultura británica. En cuanto al francés, pues lo mismo. Estas son las zonas donde se habla francés hoy en el mundo.
Y ocurre exactamente lo mismo, que son zonas bajo la influencia que mantienen esa influencia francesa, o en el idioma, o en las costumbres, o económicamente, o monetariamente, como vamos a ver ahora. Entonces, Francia, pues, ¿qué tenía? Em, la zona, ya veis que la zona este de Canadá, toda esta región de aquí es lo que llaman el Quebec, que es una zona muy francófila y francófona, es decir, la mayoría de la gente ahí habla francés, aunque son los dos idiomas oficiales en Canadá, el francés y el inglés, ¿vale? Entonces, pues más o menos casi todo el mundo, digamos, la mayoría del país habla inglés y conoce el francés, y en esta región se habla más francés que inglés. ¿Y qué más? Pues mirad, aquí en América del Sur tenemos este país que es la Guayana Francesa, que todavía pertenece a Francia hoy, y en África, pues todo lo que fueron las colonias francesas, ese enorme territorio, pues sigue bajo el influjo francés lingüísticamente y también económicamente. Aquí la isla de Madagascar también, y luego también una gran cantidad de islas en el Pacífico, la zona de Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa. Bueno, y ahora fijaos también lo que pasó económicamente, aunque estos países de África que pertenecían a Francia mm, llegan a ser independientes económicamente, dependen de una moneda de origen francés, que es el franco CFA. CFA quiere decir Comunidad Financiera Africana. Comunidad Financiera Africana. Y entonces es una moneda de origen francés que fue impuesta a estos pueblos, a estos países, aunque son independientes, y que eso les hace depender monetariamente de alguna manera aún de Francia, y que Francia consiga acuerdos comerciales con ellos más favorables que los acuerdos comerciales que puedan tener estos países con otros. O sea que les da cierta ventaja a Francia, ¿no? Mantener esta moneda. Además, se impide que un país sea monetariamente y económicamente independiente si tu propia moneda no depende de ti, sino de otro país. ¿De acuerdo? Así que es una manera de seguir controlando económica y monetariamente un poco a estas antiguas colonias. De estos países, pues ya veis aquí, esto es Senegal, Mali, esto es Níger, Chad, República Centroafricana, Camerún, Guinea Ecuatorial, en fin. Son muchos países, sobre todo de la zona centroafricana y occidental, que monetaria y económicamente tienen aún una fuerte dependencia con Francia, con la antigua metrópoli. Lo mismo pasa con las islas asiáticas, con las islas, perdón, del Océano Pacífico que pertenecen a Francia o que pertenecieron. Crearon otra moneda llamada el franco CFP, que quiere decir Comunidad Financiera del Pacífico, y estas islas de aquí, Nueva Caledonia, y estas de aquí, la Polinesia Francesa, que son un montón de islas, pues utilizan este franco, este billete que veis aquí, de 1.000 francos. Como veis, es como muy, muy exótico todo, ¿no? Con las islas del Pacífico y las palmeras y tal, pero no deja de ser una manera de depender económicamente de Francia. El hecho de que, aun siendo algunos de ellos países independientes, pues sigan teniendo una moneda de origen francés. Bueno, el franco CFA o franco CEFA y el franco CFP. Y esto es todo. Ya digo, podríamos extendernos mucho más, pero yo creo que como resumen no es necesario. Así que espero que todo haya quedado claro, y cualquier duda me la preguntáis en clase, y que todo esté listo para el día del examen. Bueno, un saludo y que tengáis buen día.